Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día estamos con Ricardo Villalobos, director de la Fundación para la Superación de la Pobreza, y hoy día venimos a conversar sobre algunos temas de pobreza, vulnerabilidad y territorio. Hola Ricardo. Hola, hola, ¿cómo están? Queríamos preguntarte qué es vulnerabilidad, qué es pobreza, si tú nos puedes ayudar a definir estos conceptos, porque de repente se tienden a confundir la gente porque dicen, bueno, los vulnerables, los pobres son los mismos, pero en realidad, ¿cómo ustedes como fundación lo investigan, lo trabajan, lo analizan? Ya, bueno, la pobreza como definición propiamente tal es como bien compleja de establecer como una definición así a ciencia cierta, pero sí para nosotros principalmente lo entendemos como una situación por la que atraviesa una persona o un sujeto, ¿ya? En la que en un momento dado esa persona está afectada respecto a ciertos mínimos o a ciertos funcionamientos que le permiten un desarrollo o proyecto de vida. Y ahí uno pudiera establecer que según la metodología o la forma en que yo entiendo el bienestar, establezco cuáles son mis parámetros de corte para entender si una persona está pasando por una situación de pobreza o no, ¿ya? Si lo pensamos desde la perspectiva, ponte tú, del enfoque de necesidades, tenemos ciertos parámetros de corte. Si lo pensamos desde la perspectiva de capacidades, tenemos otra forma de entender, y desde un enfoque de derecho, otra forma. La más básica en el caso de nosotros, desde la medición ponte tú de pobreza por ingreso, sería una persona es pobre cuando lo que recibe como ingreso no le permite sostener cierta canasta básica de alimentos, y con la incorporación que se hizo en 2013, cierto diferencial que no sabemos en qué se gasta, pero que sí entendemos que tiene que ver como con bienes durables, ¿ya? Si una persona no alcanza esos mínimos, es pobre. Entonces, un peso más, un peso menos, yo soy pobre o no soy pobre, y eso es la definición que nosotros tenemos por lo menos en la medición oficial de Chile con la CACEN. Si lo hacemos desde un enfoque de capacidades, uno debería pensar que ciertos elementos que tienen que ver con la medición de pobreza están asociados a ámbitos de bienestar, en los cuales yo como persona, o yo como hogar, o en este caso como colectivo, que puede ser por ejemplo una comuna, una localidad, una región o un país, alcanzo ciertos umbrales mínimos. En el caso de Chile, esa medición que Chile está haciendo desde el año 2013, pero retroactivo desde 2011, establece para los primeros 2 años parámetros de 4 dimensiones, y a partir del 2015 incorpora una quinta, que tendría que ver con dimensiones de salud, educación, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y agregó una quinta dimensión que es cohesión y redes. Entonces, cuando una persona o un hogar, y yo después puedo agregar esa información a distintos universos, no alcanza o está afectada en ciertos parámetros, yo digo que esa persona o ese colectivo está en una condición de pobreza, o es una familia que es definida por el Estado como pobre, y ahí fijamos ciertos porcentajes como un índice. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que una persona que, por ejemplo, no alcanza ciertos mínimos escolares, que no está teniendo las atenciones médicas, y que, por ejemplo, a lo mejor se ha sentido maltratado o no tiene a quién recurrir en caso de alguna dificultad, llega a un número, y ese número establece, si no alcanza esos mínimos, es una persona que está en condición de pobreza. Entonces, resumiendo, pobreza tiene que ver cuando yo como individuo estoy afectado en mi bienestar y no alcanzo ciertos mínimos que podemos entender son los que como sociedad aceptamos o entendemos son los que nos permiten llevar a cabo un proyecto de vida o alcanzar un mínimo de funcionamiento. Y por lo tanto, la vulnerabilidad es, entre comillas, la probabilidad de que ese sujeto tenga un decaimiento en estas variables de funcionamiento o en estas dimensiones de bienestar. ¿Y qué tan probable es que eso ocurra? De acuerdo al enfoque ABEO, que lo conversábamos, que es un enfoque de activo, vulnerabilidad y estructura de oportunidades, tiene que ver con 3 elementos, con la dinámica de 3 elementos. Uno es el sujeto, que puede ser individual o colectivo; el otro es el entorno; y el otro es la estructura de oportunidades, ¿ya? Entonces, claro, si yo tengo un sujeto que acumula muchos pasivos o que tiene muchas dificultades, un entorno en el que hay muchas barreras de oportunidades, yo me podría encontrar o podría tipificar que estamos frente a una persona que tiene un mayor nivel de vulnerabilidad, o un sujeto que tiene un mayor o menor nivel de vulnerabilidad de ante un problema
o un evento negativo afectar su nivel y entrar en una condición de pobreza. Esa probabilidad está afectada entonces tanto por el sujeto, sus pasivos, pero por un entorno que generalmente ofrece barreras para poder acceder a esa estructura de oportunidades y mejorar mi condición de vida. La vulnerabilidad en el caso ponte tú nuestro, entonces si nosotros tenemos que hay un evento y ese evento tiene una magnitud muy significativa y esa significancia ponte tú tiene una frecuencia y una permanencia en el tiempo, estamos encontrando frente a una situación en la cual uno podría decir que ese evento es un siniestro que me puede afectar permanentemente en mi condición y por lo tanto soy altamente vulnerable. Y en Chile, si nosotros en vez de sacarle fotografías a la pobreza hiciéramos líneas de tiempo, o así lo que hiciéramos estudios longitudinales, nos daríamos cuenta que un problema que tenemos en Chile es que la gente fluctúa mucho entre la pobreza y no pobreza por este corte. Porque un peso más, un peso menos, por ingreso soy o no soy pobre, o en variables incluso que tienen que ver con estas dimensiones, también yo podría decir, ¿sabéis que me quedé sin trabajo? Mi hogar, mi familia se enfermaron y las enfermedades no están cubiertas por el auge. Tuve que cambiarme de barrio, el barrio en el que estoy hay balaceras o yo veo contaminación y tú empiezas a sumar una serie de variables que están en el instrumento de la CACEN y te encuentras con que esa familia, que a lo mejor no estaba pobre en la medición del 2017, pasó por un proceso más o menos complejo y todos estos elementos negativos lo hicieron caer en la pobreza. En Chile esas variables, en un estado que no es tan garante, ha hecho que, claro, esta excesiva necesidad de subsidiar las cosas que no hace el privado o que no hace el contexto, digamos, como privado de la sociedad, nos plantea como un contexto en que como individuos somos bastante vulnerables a distintas situaciones. Nos quedamos sin trabajo, tenemos problemas de salud serios y se nos afecta nuestra forma de vida en condiciones o parámetros bien complejos, y eso, por ejemplo, ahora con la pandemia lo vivimos. O sea, cuando tú dices, no, Chile es un país emprendedor, resulta que vino la pandemia y hubo sectores que se vieron súper afectados porque efectivamente no recibían ningún ingreso. Se logró paliar con ciertas cosas, pero la vulnerabilidad que había era una condición bien compleja, ¿ya? Deuda, estructura, ponte tú, de funcionamiento, lo que pasaba con los colegios, qué pasaba con los colegios que eran privados, que había que seguir pagando o no pagando. Nos plantea que efectivamente esa falta de garantías sociales hace que nos encontremos con un sujeto que está en un entorno con muchas barreras, pero que además es un sujeto que es altamente vulnerable o tiene un alto nivel de probabilidad que frente a un siniestro caiga en sus niveles de bienestar o que caiga en su funcionamiento socioeconómico. No sé si se entiende, pero eso es más o menos, a grosso modo, podríamos decir, vulnerabilidad es la probabilidad de afectación, y pobreza ya es la condición de decaimiento, que puede ser más o menos, y depende del lente con el que uno mida, puede entenderse si una persona o una familia es pobre o no pobre. Sí, súper. Oye, ahí me quedó un concepto que quería que podemos reforzar, el tema del entorno, porque acá en la región de Aysén esta dinámica del entorno influye bastante. Bueno, a nivel país, las regiones extremas tienen una alta primacía urbana, su población está concentrada en las ciudades básicamente, y una ruralidad bien pequeña. El caso de Aysén es súper distinto porque solamente el 50-60% entre Aysén y Coyhaique que se concentra en ciudades grandes, el resto está súper disperso en la región de Aysén, y el tema del entorno juega un factor, como tú decías, predominante. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo tú ves la pobreza y la vulnerabilidad acá en la región de Aysén? O, por ejemplo, ¿cómo podemos diferenciarlo en los territorios? Frontera, el litoral, que es súper distinto de distintas miradas, pero el territorio también juega un factor. Sí, mira, la verdad es que nosotros, si pudiéramos establecer como alguna relación entre dimensiones o ámbitos de bienestar, y lo ha dicho Rini, nosotros tenemos que entender que el territorio es causal de desigualdad en la región de Aysén. O sea, dependiendo de donde yo estoy, se generan desigualdades respecto a ciertos ámbitos de bienestar. O sea, no, es mucho más difícil, por ejemplo, enfrentar los mismos niveles de bienestar, pensando incluso en los parámetros objetivos para entender pobreza multidimensional, viviendo en Tortel, que lo podría hacer viviendo en Coyhaique. Pero la pregunta es, si yo estoy en Tortel, en un entorno protegido en el que a lo mejor tengo un trabajo, ya trabajo en mi campo, no me exigen octavo, tampoco cuarto medio, mis hijos están en la básica, tengo escuela,
tengo posta de salud, no tengo problemas de salud mayores, entonces yo podría decir que respecto a cierto análisis, yo en Tortel estoy en una estructura medianamente protegida que me permite sostener una forma de vida. Pero esa misma persona, si por motivo de estudio de los hijos o por situaciones de cambio tiene que emigrar, ya ese parámetro de escolaridad lo afecta. Y ahí ustedes, por ejemplo, cuando hicieron ese análisis como INE de la migración, veíamos que efectivamente hay comunas en la región donde la migración que viene de afuera y llega con mayor capital, digamos, entre comillas, de educación, tiende a concentrarse en territorios más urbanos, en desmedro de otros territorios más, digamos, más rurales. Entonces, para el caso nuestro, y que eso también es un dato incluso a nivel nacional, las principales variables que explican la pobreza en términos contributivos son índices de trabajo, ¿ya? Donde la que más afecta es seguridad social, y los otros son de educación, donde el rezago escolar son los elementos más complejos. Entonces, si nosotros pensamos que hoy día las poblaciones rurales sostienen en condiciones bien precarias un empleo que más encima es precario, y entendemos que la otra es educación, estamos en una variable bien compleja para abordar cambios en el entorno. O sea, hay un entorno que no me favorece la permanencia en un territorio y yo estoy obligado a migrar. Nuestras poblaciones rurales o nuestras poblaciones que tienen como cierto arraigo con las prácticas de vida constitutiva o la permanente del territorio, no corren en igualdad de competencia frente a otros habitantes de la región, por ejemplo en los contextos urbanos. Entonces, acá en la región es muy fácil pensar que un poblador rural, que no por oportunidad, sino que por necesidad migra a la ciudad, tiende a precarizar su forma de vida, y eso acá en la región es bien complejo, porque si uno más encima le suma de que de repente tú dejas a la familia en el camino, el costo o los costos de tiempo de movilidad son otros. Pues entonces, para nosotros la sola distancia ya se constituye en una variable que más complejiza mantener afectos, mantener arraigos, mantener formas de vida, si es que yo tengo que salir a buscar el trabajo a otro lado, o si es que yo para seguir estudios tengo que salir de mi localidad, cuando tenemos liceo en Huayteca, La Junta, Puerto Aysén, Coyhaique, tenemos liceo en ¿cómo se llama esto? En Castillo, en Chile Chico, Cochrane, y menos mal que ahora en Villo Higgins. Pero Tortel, terminaste octavo y sí o sí te encuentras con el desafío, si es que eres padre, cómo sostener la educación de tus hijos, y eso implica o separarse o tener que empezar a hacer ciertos sacrificios que son complejos, porque las becas no te lo ofrecen todo. Yo no soluciono completamente la educación de mis hijos a pesar de la separación temprana, porque el Estado me ofrece una beca para que mi hijo se vaya a estudiar a Coyhaique. Y esas fragilidades en la región tienen que ver con la condición territorial, porque donde yo he ejercido mi proyecto de vida. Entonces es un tema bien complejo, y en la ruralidad, respecto al mismo trabajo que por ejemplo ustedes hicieron con el NBI, cuando hacíamos este análisis comparado nos dábamos cuenta de que en las localidades pequeñas, bien pequeñas, donde hay poca población, el trabajo está medianamente protegido. O sea, yo en la pregunta que hace Lina reporto que tengo trabajo, por algo estoy ahí, pero el trabajo es súper precario. Entonces, si esa persona está obligada a salir, para donde vaya, va con condiciones de competencia muy distintas a otros habitantes o a otros pobladores que compiten en territorios urbanos, y eso hace que la fragilidad sea una condición, digamos, de la movilidad social en nuestra región. Y marca también un tema, como tú me mencionas, la vulnerabilidad, sobre todo en territorios rurales, por ejemplo, las comunas donde hay mayor índice de masculinidad, en temas de ruralidad, son también donde hay mayor movilidad de personas hacia los centros urbanos. Por ejemplo, Lago Verde tiene el índice de masculinidad más alto, y en el campo encontramos siempre hombres mayores, y la familia, como tú ibas mencionando, tiene que emigrar, y ha sido la historia de la ruralidad acá en la región de Aysén. Sí. Bueno, antes, como los colegios estaban los internados, el del 20, sí, el del 26, en los Torreones, bueno, en Castillo. Sí, ahora igual uno se pudiera hacer un poco la mirada histórica, pero que eso ha venido cambiando. Podríamos decir que el poblamiento de la Patagonia interior, salvo educación,
se concentraba donde el jefe de hogar ejercía la labor. O sea, si nosotros vivíamos en Lago Verde era porque el jefe de hogar vivía en el territorio y al que le tocaba salir era el niño o a la niña que tenía que estudiar y después si podía regresar o si no seguía estudio afuera. En el litoral era un poco distinto, porque en el litoral muchas veces el pescador llegaba a vivir a Gala, no porque fuera y no se traía la familia completa, sino que él a lo mejor vivía en Coyhaique, o vivía en La Junta, o vivía incluso fuera de la región, y ese era como un asentamiento, entre comillas, de trabajo. Eso ha ido cambiando con el tiempo, y justamente por el desarrollo del sector acuícola nos hemos encontrado que a pesar de todas las dificultades, a pesar del índice de masculinidad, la condición de trabajo en el sector litoral está un poco más protegida que en las localidades del interior. Uno podría decir que las localidades que se ven más afectadas hoy día por las condiciones laborales son las localidades fronterizas. Y sobre todo si es que tú le sacas el municipio, te vas encontrando con que haces la revisión por todas las localidades como del sector oriental, y en todas hay despoblamiento. O sea, salvo ahora Balmaceda que está teniendo un shock distinto, quitas Lago Verde, te vas a Tapera, Tapera baja población censal. Mireguao, baja población censal. Balmaceda hasta este movimiento también. Entonces, salvo donde hay municipios, las localidades que estaban ubicadas como en la Patagonia Oriental o en el límite fronterizo oriental, o podríamos decir más vinculado a la tradición ganadera o ganadería extensiva, estancia, han tendido a migrar. Y claramente ahí se empobrece o se precariza un sector. Uno podría decir que incluso el despoblamiento es un pasivo desde una mirada colectiva a un sujeto. Cuando una población pierde gente, se está debilitando o está perdiendo capacidad de poder resolver el desarrollo de su territorio, pensando que el capital humano es lo principal que tenemos como sociedad. Oye, ahora preguntando algo del trabajo, ¿cómo ustedes abordan esto? Porque yo siempre he escuchado que ustedes trabajan en Balmaceda, en Mireguao, han estado trabajando en los temas interiores y por eso manejan bien información, pero ¿cómo ustedes trabajan en el despliegue territorial de la gente que trabaja en Servicio País? En Servicio País. ¿Y cómo abordan este trabajo para ver los temas de pobreza y vulnerabilidad de la región? Mira, la Fundación ha tenido o ha pasado por distintas miradas. Hoy día nuestro foco es desarrollo local inclusivo, ¿ya? Y por lo tanto uno podría decir que nos interesa harto el desarrollo de capacidad de agencia en los territorios, pero a la vez también que ese desarrollo llegue a todos, o nos preocupamos de que ese desarrollo tenga impacto en los grupos más vulnerables o excluidos de un territorio. Eso es como el desafío. Y la Fundación lo que se ha venido planteando en el transcurso del tiempo es que para que un territorio genere esta capacidad de agencia y transite en una transformación social más permanente, no podemos hablar de intervenciones sociales cortas. O sea, 2 años no pasa nada, 3 años tampoco. Tú necesitas más o menos un derrotero de 10 años para realizar una transformación social que incorpore elementos subjetivos, objetivos y relacionales. Pero en la medida en que tú logras que una comunidad tenga un proyecto con una mirada de territorio, entendiendo más que solamente un espacio así como geográfico de definición espacial, sino que tiene que ver con un territorio sobre el cual yo tengo capacidad de incidencia y de articulación con agentes extraterritoriales, etc., tú te vas encontrando con procesos virtuosos. Entonces, uno de los primeros esfuerzos que estamos teniendo hoy día es entender, más allá de las organizaciones del territorio, cómo las localidades se autodefinen respecto a quienes la componen. ¿Y qué es lo que nos hemos dado cuenta? De que mucho de lo que nos define como poblaciones locales tiene que ver con lo que hacemos en términos productivos. Esa es como una variable. Tú generalmente, si hablas con la gente huayteca, reconoce los oficios. Otra variable importante es desde cuándo los ejerce, porque de alguna forma oficios tradicionales marcan como, entre comillas, como una suerte de implicancia especial en un territorio. Si yo soy del interior y mi familia tiene tradición, por ejemplo, gaucha o vinculada al sector ganadero, como que eso me da un estatus respecto a mis prácticas de vida en ese territorio. Lo que no quita que igual muchas veces sigo pensando que lo que me toca hacer es irme, ¿ya? Si soy del sector litoral, también las prácticas que tienen que ver con la tradición pesquera, de buceo o del maritorio también son importantes. Y las otras tienen que ver con las prácticas del tercer sector, pero en las cuales existe como una mirada que va cambiando según el territorio. Y el tercer sector, cuando tú lo conectas principalmente con turismo,
hay la mirada de gente que llega a los territorios principalmente por necesidad y otros que llegan por oportunidad. Y respecto a los que llegan por oportunidad, solo hay visión favorable desde lo local de aquellos que están haciendo vida con la comunidad. O sea, de aquellos que se insertan en las lógicas del territorio y por lo tanto los que están hoy día quedando como un poco como visiones más neutras o incluso de repente favorables son los que invierten, pero que tienen el lugar como un lugar de descanso o con un fin especulativo. Y eso se te empieza a dar y donde se está concentrando más fuerte como esa preocupación es en el extremo sur. O'Higgins, Guadal, pasa también en Tranquilo, marginalmente en La Junta. Cuando te empiezas a encontrar con como entre comillas, este poblador invisible y un poblador que no se articula con las lógicas comunitarias, empieza a haber una mirada como no de una vecindad de amenidad, sino que una vecindad que tiene más fines como especulativos, pero que de alguna forma no está siendo incidente respecto como un proceso de desarrollo local, ya, e inclusivo, sino que tiene unos fines que en realidad le da lo mismo donde está desarrollando y podríamos decir casi como que su mirada es más especulativa o es más como de una lógica, podríamos decir, de economía de enclave. Yo estoy acá solamente porque tengo fines como de rentabilidad, no porque tenga como un proyecto de vida en ese territorio. Entonces, en esa lógica hoy día el Servicio País lo que está tratando de hacer es reconocer cómo se organizan las visiones como de los grupos humanos del territorio y sobre esos grupos humanos tratar de generar planificaciones o agendas de desarrollo en 4 dimensiones que nos parecen que son como las basales. Entonces son como las 3 básicas: social, económica y medioambiental, pero le sumamos la cultural. O sea, en vez de dejar social y cultural como junta, para nosotros la dimensión cultural en sí misma es una dimensión clave del desarrollo. Y ahí es donde uno empieza a trabajar con las comunidades, principalmente en ampliar cohesión de grupo, pero a la vez también en generar planes estratégicos de desarrollo. Pasar del operativo a algo que tenga que ver con una mirada ya más estratégica y articulada con otros actores. Entonces, la vinculación con una estructura de oportunidades, pero a la vez también el conformar un grupo motor, son acciones que la Fundación ya, yo te diría más o menos como de los levantamientos de aprendizaje de los últimos 15 años, pensando que la Fundación tiene 27, ha venido encontrando que siempre es el discurso que te permite decir, sabes que acá estamos frente a una experiencia exitosa. Y eso es lo que de alguna forma hoy día se está trabajando. Entonces, cuando lo llevamos a término de dónde trabajamos en la región, ahí empieza como, entre comillas, lo positivo y lo negativo. Lo positivo sería decir, ¿sabes que busquemos los territorios sandía escalada? Vámonos a los territorios donde efectivamente vemos un sujeto colectivo y hay un proyecto de desarrollo. El problema es que esos territorios ya están activos. Nosotros estamos tratando de trabajar donde vemos comunidades con más pasivos y por otro lado también ojalá con índices o con indicadores objetivos que nos planteen que estamos frente a territorios excluidos, territorios vulnerables o territorios empobrecidos. Entonces, envejecimiento poblacional, pobreza, despoblamiento, parámetros de pobreza objetivos así como mayores, siempre nos colocan como las primeras comunas donde deberíamos tratar de posicionar el programa y ahí con los acuerdos con los municipios vemos efectivamente dónde nos ubicamos. En comunas más pequeñas y más pobres más fácil, en comunas más grandes un poco más difícil porque hay que llegar a acuerdo, porque a veces tú dices, por ejemplo, ya Chile Chico, trabajamos en Chile Chico, no, pues ahí el interés de la municipalidad y el acuerdo nuestro es trabajar en el interior. Entonces estamos trabajando desde Guadal. Coyhaique, claro, Coyhaique es la ciudad que como ciudad urbana. Nosotros en Coyhaique solamente trabajamos temáticas de asentamientos precarios o de campamentos, pero nuestra intervención, digamos, como con un enfoque más promocional, está instalada en Balmaceda. Y ahí tú te vas dando cuenta que en cada localidad hay como una mirada o una visión de por dónde va el desarrollo, pero un elemento transversal, y a pesar de que se ha venido debilitando, siempre está en el turismo. El turismo es como algo que sigue estando como en el imaginario, sobre todo de las localidades que están atravesando por situaciones más complejas, de que en el turismo está la posibilidad de ingreso, de mejorar calidad de vida y con una mirada un poco más democrática, como que el turismo siempre te permite que le llegue a todo y salvo algunos casos, pero donde estamos trabajando hoy día nos encontramos con que eso es un discurso más colectivo, pero hay localidades en las cuales ya por ciertos costos que está teniendo el turismo también nos encontramos con ciertos planteamientos como de complejidad respecto a no evaluar bien las capacidades de carga o como los costos, ponte tú, de una saturación por visitante, lo están pagando las comunidades. Interesante el tema del turismo porque también tenemos el concepto el que hablaba Juan Sáenz de la geomarca.
acá en la región de Aysén, la Patagonia Isenina, con todos los programas de televisión que hay, que vienen acá, que ha sido la moda en el último tiempo en los canales nacionales. Como el turismo se ha potenciado como una marca en Chile y sobre todo a nivel mundial. Más que conocido Chile, hay hartos personas que trabajan en tema de turismo y el tema Patagonia súper influenciado igual. Territorialmente, como tú dices, tiene un desgaste para todo. Oye, yo quería preguntarte otra cosa también. ¿Cuánta gente de ustedes está trabajando? ¿Qué perfil de profesionales son? Nosotros estamos, el equipo de ahora, el equipo Servicio País, como los profesionales que llegan cada año, este año son 16. Tenemos ingenieros civiles, mecánicos, ingenieros civiles en mina, sociólogos, trabajadores sociales, abogados, ingenieros comerciales, arquitectos, que también es como un tradicional, ingenieros en turismo. Tenemos una profesional también del área de las artes, pero que está vinculada como al área más de educación, pero a la vez también como de investigación. Creo que esos son los perfiles, pues sí, ahí se van repitiendo algunos, pero esos son los perfiles que tenemos. Arquitectura. Nosotros, este es un curso de Geografía y Patagonia que lo hace la Universidad de Aysén, es un curso abierto a todo Chile, la universidad, y tenemos alumnos que se han inscrito en distintas versiones de todo Chile. ¿Y cómo lo pueden hacer ellos para inscribirse o para postular al Servicio País en algún momento si les interesa venir acá a la región? Porque teníamos alumnos desde Calama, en Santiago, Golvario. Si a alguno le interesa el Servicio País, ¿cómo lo puede hacer? Mira, las postulaciones de Servicio País están abiertas todo el año, pero los procesos de selección parten más o menos en noviembre de cada año. Entonces, en octubre, noviembre, hay un proceso como de promoción de la inscripción de las postulaciones, y las postulaciones se hacen en la página de Servicio País. Entonces, tú te metes a serviciopaís.cl y hay un banner donde dice postula acá, y te da la opción de postular a Tesis País, a Práctica País o a Servicio País. Tú ingresas a Servicio País, te pide ingresar una carta motivacional, algunos requisitos más, tú armas como una suerte de currículum en línea y tu postulación queda ingresada. Entonces cuando se hace el llamado, empieza todo un tema de selección. Entonces lo ideal es que los que estén interesados se puedan meter a la página de Servicio País y ahí pueden postular. Pero siempre estar atento, como digo, desde septiembre, octubre, cuando nosotros, principalmente octubre, es cuando parten los procesos como de convocatoria para la selección del año siguiente. O sea, los que postulen ahora en octubre serían parte del proceso de selección para marzo del año 2023. Y para postular acá, ahí se hace toda la selección. Es que nosotros, las postulaciones son nacionales, tú puedes colocar una región de preferencia, también puedes decir que si no te llaman a esa región no estás interesado, pero la invitación nuestra es que ojalá, más que tú definas dónde quieres ir, tus características profesionales definan en qué territorio te necesitamos, o en qué territorio es necesario tu perfil, y no solamente tu perfil profesional, sino también tu perfil psicológico. ¿Dónde calza mejor? Pues por las dificultades territoriales, geográficas, etc. Entonces todo eso se evalúa y ahí tú vas viendo. Pero siempre, a ti cuando te contacta un director regional o un coordinador territorial, te pregunta si quieres ser Servicio País en la región de la cual te están llamando. Si tú dices que sí, sigues con el proceso, si no, se te devuelve una bolsa nacional y te pueden o no llamar de otra región. Entonces es relativo. Interesante igual todo este proceso de selección, igual para todos los chicos que están viéndonos en el canal y que quieren participar acá en Servicio País, que es súper importante porque apoyan un montón a los territorios que tienen necesidad. Oye, quería agradecerte a nombre de nuestro canal con Francisco poder estar con nosotros, y gracias por todos estos conceptos que tenemos, igual nos va a servir un montón para trabajar con los chicos en clase. Qué bueno. Así que muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes, que estén súper bien. Saludos también a los que vean el programa.